también en Australia y en Israel. Hay un aumento de la incidencia en todo el mundo, sobre todo en los países en vías del desarrollo. Cada año se diagnostican en 100.000 habitantes 10 personas con colitis ulcerosa y 16 personas con enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa tiene dos picos etarios, uno entre los 15 y 35 años y otro en la ancianidad. La enfermedad de Crohn es más frecuente en judíos de origen europeo. La colitis ulcerosa es más común en mujeres. En general se dice que el Crohn es un poquito más común en varones. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, la apendicitis, la diverticulitis, la colitis isquémica, el ilio, la perforación intestinal, la ileitis tuberculosa, la enteritis por radiación, la colitis microscópica, la disentería, el linfoma intestinal, el síndrome de mala absorción, la endometrosis de colon y el tumor carcinóide. Vamos a hablar de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad exclusiva del colon y que solo afecta la mucosa, salvo en casos muy graves, que es cuando se desarrolla una complicación que se conoce con el nombre de megacolon tóxico. En ese caso, la enfermedad puede afectar otros sectores de la pared del intestino. Prácticamente en todos los casos de colitis ulcerosa está afectado el recto. La afección es a lo largo de toda la circunferencia de la mucosa y el compromiso es continuo y difuso. Cursa con brotes de actividad y periodos de quiescencia, y las formas en las cuales, si el paciente mantiene actividad en su enfermedad durante mucho tiempo, tiene mucho riesgo de desarrollar un cáncer de colon. El riesgo de cáncer de colon es muchísimo mayor con la colitis ulcerosa que con la enfermedad de Crohn. Tiene dos picos de incidencia, uno entre los 20 y 30 años y otro entre los 50 y 70 años, pero se han descrito casos de colitis ulcerosa en adolescentes y en niños. Los familiares de un paciente con colitis ulcerosa tienen más riesgo de sufrir la enfermedad. Los judíos askenazí tienen mayor riesgo. La apendicectomía, si fue efectuada antes de los 20 años, disminuye el riesgo un 66%. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos y de leche favorece su aparición. Estos pacientes tienen niveles bajos de vitamina A y vitamina E. Y siempre se ha dicho que el consumo de cigarrillos tiene un efecto protector con respecto a la adquisición de colitis ulcerosa. ¿Por qué ocurre la colitis ulcerosa? Bueno, se cree que habría episodios de infecciones intestinales. Estas infecciones intestinales provocarían cambios en la flora intestinal y gatillarían una respuesta inmune que sería patológica. Estos pacientes tienen una mucosa intestinal anormal que permite el ingreso de antígenos localizados en la luz intestinal, y hay un desbalance entre un equilibrio que siempre debe existir entre la microflora del intestino y la inmunidad del huésped. Esos antígenos que atraviesan el epitelio interactúan con macrófagos y células dendríticas, y estas presentan esos antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B.
Los pacientes con colitis ulcerosa tienen un número de células dendríticas muy aumentado. Hay dos tipos de receptores para reconocer microbios en las células dendríticas, que son los receptores TLR y los receptores tipo NOD. En las personas normales se expresan receptores TLR3 y TLR5. En cambio, en los pacientes que tienen colitis ulcerosa, hay una expresión aumentada de receptores que se denominan TLR4. Hay una respuesta normal de células linfocíticas natural killer con un exceso de interleuquina 5 y un exceso de interleuquina 13 que provocarían daño a nivel de las células epiteliales. Los pacientes con colitis ulcerosa tienen el factor de necrosis tumoral alfa aumentado en la sangre, en la materia fecal y en la mucosa. También tienen aumentado un quimio atractor de leucocitos que se denomina CXCL8. Se ha descrito un antígeno de histocompatibilidad, el DRB larga 1, 0103, que se asocia con la enfermedad. Entonces, en definitiva, habría una infección previa que produce un cambio en la flora intestinal. Determinados antígenos de esos microbios atraviesan la mucosa, una mucosa que tendría una permeabilidad anormal, y al atravesar la mucosa se gatilla una respuesta inmunológica anormal a predominio de células natural killer y con activación de interleuquina 5 e interleuquina 13 y gran aumento del factor de necrosis tumoral alfa en la mucosa, en la sangre y en la materia fecal de estos pacientes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Está bien. Bueno. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Por qué viene a consultar el paciente? Bueno, los pacientes tienen diarrea. Es una diarrea crónica sin malabsorción. Es una diarrea donde puede tener 5, 6, 7, 8 deposiciones por día. Son deposiciones blandas o deposiciones líquidas. Pueden tener diarrea nocturna y esa diarrea interrumpe el sueño. Además pueden tener lo que se llama urgencia defecatoria. Y esa diarrea puede estar acompañada de sangre, de moco y de pus. El problema de la diarrea es que cuando usted tiene una diarrea crónica y persistente, bueno, esa diarrea crónica y persistente va a terminar transformándolo a usted en un inválido. Porque usted imagínese que es una chica joven. La chica quiere salir con el novio, pero 7, 8 veces por día va al baño porque tiene diarrea. Entonces no puede ir al cine, no puede ir a un bar, no puede ir a ningún lado. Porque en cualquier momento tiene diarrea y tiene que salir corriendo al baño. Entonces, Profe, sí, doctor, ¿cómo está? Quiero hacer una pregunta. dígame. ¿Por qué el consumo de cigarrillo previene la colitis? No se sabe. Hasta donde, No se hasta donde sabe yo por qué. sé, el cigarrillo mata por todos lados. No se sabe por qué. Pero se vio que en los fumadores es mucho más raro que aparezca la colitis ulcerosa. Si uno pensara en una explicación psicológica, probablemente porque el tipo que fuma
pone determinadas cosas en su adicción, y a poner determinadas cosas en su adicción, quizá está más protegido de tener una enfermedad psicosomática. La colitis ulcerosa está considerada una enfermedad psicosomática donde las características emocionales de estos pacientes suelen ser características de mucha labilidad emocional. Entonces, quizás por ese lado, explicación. Bueno, además de la diarrea, el paciente tiene sangrado rectal. La mucosa del colon es muy frágil, muy friable. Cuando usted lea la palabra friable, quiere decir que es muy blandita, como si fuera un flancito. Y entonces fácilmente sangra, hay pérdida de sangre fresca mezclada con la evacuación, y a veces puede haber pérdida de sangre sin evacuación de las heces. Es raro que tenga hemorragia, una proctorragia masiva. No es una complicación frecuente que el paciente con colitis ulcerativa tenga una gran proctorragia. Eso no suele ser común. Otro síntoma es el dolor. En general, el dolor va a estar localizado. Va a estar localizado en la fosa ilíaca izquierda. Y a veces tienen dolor en flanco izquierdo. Algunos pacientes tienen dolores difusos, abdominales, y a veces pueden tener dolor tipo cólico en la parte central del abdomen. El dolor en general mejora con la evacuación. Hay síntomas generales de la enfermedad. Los síntomas generales son la presencia de fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, pueden tener anemia ferropénica. A veces con la evacuación aparecen pujos, tenesmos, urgencia de las deposiciones, y hasta a veces pueden tener incontinencia fecal. La enfermedad puede afectar solamente el recto. Si afecta solamente al recto, hablamos de una proctitis ulcerosa, que suele ser la forma más benigna de la enfermedad. A veces puede afectar el recto y el sigma. Hablamos de una proctosigmoiditis o colitis discal. A veces puede afectar el colon descendente hasta el ángulo esplénico. Y se habla de una colitis extensa cuando está más allá del ángulo esplénico hasta el ángulo hepático. Y se habla de pancolitis cuando afecta a todo el colon. Por supuesto, cuanto más extensa sea el compromiso colónico, más grave es la colitis ulcerosa. Se han descrito la presencia de cuadros de colitis ulcerosa llamados fulminante. En el cuadro fulminante, el paciente se presenta con gran malestar general, fiebre, anemia, dolor abdominal, gran diarrea, gran proctorragia, y puede presentar un megacolon tóxico. En el megacolon tóxico, la inflamación invade la capa muscular del colon, afecta a los plexos de Auerbach y de Meissner. Eso produce una parálisis del colon con una dilatación masiva del colon.
esa parálisis de colon con dilatación masiva de colon predispone a la perforación del colon con aparición de peritonitis y alto riesgo de muerte. Cuando el colon transverso dilatado mide más de 6 centímetros en la radiografía de abdomen, hay alto riesgo de perforación colónica. Estos pacientes de colitis fulminante deben ser seguidos por el terapista, deben ser internados en terapia intensiva y son seguidos junto con el cirujano porque muchas veces deben ser operados para evitar la aparición de la peritonitis. Además de estas manifestaciones de diarrea, sangrado rectal, dolor abdominal y síntomas generales, anemia ferropénica, malestar general, pérdida de peso, anorexia, estos pacientes van a tener manifestaciones extraintestinales. Y acá las manifestaciones extraintestinales pueden aparecer previamente a la enfermedad, pueden coincidir con la enfermedad o pueden aparecer a posteriori de las manifestaciones digestivas. ¿Cuáles son las manifestaciones que tenemos que ver? Bueno, hay algunas manifestaciones que son reumatológicas. El paciente va a ir al reumatólogo. Por ejemplo, una artritis de grandes articulaciones. Artritis de grandes articulaciones quiere decir que afecta rodillas, caderas, hombros y codos. También, además de esa artritis de grandes articulaciones, puede haber un cuadro parecido a una espondilitis anquilosante, con una radiografía de columna parecida a la de una espondilitis anquilosante y con dolor en la articulación sacroilíaca, que puede ser unilateral o bilateral por presencia de una sacroileitis. Entonces puede haber manifestaciones reumatológicas de la colitis ulcerosa. Puede haber manifestaciones en la piel. El paciente va a ir al dermatólogo. Manifestaciones dermatológicas. Acá dentro de las manifestaciones dermatológicas tenemos 3. Una es el llamado eritema nodoso. El eritema nodoso es la aparición de nódulos subcutáneos profundos, inflamados, que se pueden palpar en los miembros inferiores, en las piernas. Esta es una manifestación de colitis ulcerosa bastante frecuente. Otra manifestación es la presencia de el llamado pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso es una enfermedad gravísima. Son pacientes que tienen úlceras dolorosas, grandes, ubicadas en las piernas o en los muslos, donde usted piensa que es una úlcera infecciosa, uno lo cultiva, pero no son los gérmenes los responsables de la ulceración. Si uno le hace una biopsia del borde de la úlcera,
va a encontrar que el borde de la úlcera tiene un infiltrado neutrofílico. Es una enfermedad muy asociada a la colitis ulcerosa y muy resistente a los tratamientos. Se le puede dar ciclosporina como inmunosupresor. A veces cuando al paciente le sacan todo el colon, el pioderma gangrenoso retrograda, se va, demostrando entonces que tiene una relación directa el pioderma gangrenoso con la enfermedad colónica. Y la tercera manifestación es la aparición de aftas en la boca. Son aftas severas y recidivantes. Aftas severas y recidivantes. Puede haber manifestaciones oculares. Acá el paciente va a ir al oculista. Puede tener uveitis, epiescleritis y escleritis, con presencia de un ojo rojo y doloroso. Después puede tener manifestaciones hepatobiliares. Las manifestaciones hepatobiliares pueden presentar una hepatitis autoinmune, pueden tener un hígado graso, y la manifestación biliar más grave es la presencia de una colangitis esclerosante. ¿Qué es esta colangitis esclerosante? Es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos contra la vía biliar extrahepática, o sea, contra el colédoco. El colédoco se va a presentar estenosado, y también va a afectar a los canales biliares intrahepáticos, que también se van a mostrar estenosados. Se puede asociar a la cirrosis biliar secundaria y puede complicarse con aparición de colangiocarcinoma. Es una enfermedad de muy mal pronóstico, no responde bien a los tratamientos. El diagnóstico se hace mediante una colangioresonancia. Y siempre va a requerir además una biopsia de hígado y una biopsia hepática. Lamentablemente, estos pacientes responden mal a los tratamientos con inmunosupresores y la mayoría de ellos termina teniendo que ir a un trasplante hepático. Y nos queda después como última complicación o manifestación extradigestiva la predisposición a las trombosis. Los pacientes con colitis ulcerosa pueden tener trombosis arteriales, trombosis venosas y aún trombosis cerebrales. Esto es muy interesante porque hay quienes relacionan la colitis ulcerosa como si la colitis ulcerosa fuera una vasculitis que afecta fundamentalmente al colon, pero que en algunos casos podría afectar vasos sanguíneos de otras localizaciones. Entonces, la predisposición a las trombosis
es otra manifestación frecuente. Con respecto del riesgo de cáncer, cuanto más tiempo lleva con colitis ulcerosa y cuanto más activa es la enfermedad, y cuanto más extensa es la enfermedad, mayor probabilidad de cáncer de colon. Si un paciente tuvo 30 años de colitis ulcerosa, la probabilidad es de 18%. Cuando la colitis es extensa, cuando hay colangitis esclerosante primaria, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de colon y cuando es una enfermedad activa, extensa y resistente a los tratamientos, tiene mucho mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Vamos a la metodología diagnóstica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la colitis ulcerosa? Bueno, dividimos los estudios en estudios que vamos a hacer en el momento agudo a estudios que vamos a hacer cuando el paciente está fuera del momento agudo, está en un estadio quiescente. En el momento agudo, le hacemos un laboratorio. En el laboratorio la eritro está elevada, la proteína C reactiva está aumentada. Es común que tengan una anemia ferropénica, pueden tener leucocitosis. Hay un anticuerpo que son los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, llamados anticuerpos ANCA, que son positivos, pero solo en el 40% de los casos. O sea, si es positivo no sirve, pero el 60% son negativos, ¿no? Siempre hay que pedir un coprocultivo, un parasitológico de materia fecal y un dosaje de toxina de Clostridium difficile para excluir la colitis pseudomembranosa, porque a veces puede coexistir colitis ulcerosa con colitis pseudomembranosa. Se puede pedir una radiografía de abdomen simple en decúbito. Se puede ver cierto engrosamiento de la pared del colon. Se puede ver una mucosa irregular. Pueden aparecer islotes mucosos, que son zonas de mucosa normal intercaladas con otras zonas de mucosa anormal. Si el colon transverso tiene más de 6 centímetros, eso indica un megacolon tóxico. También la presencia de aire en la pared del intestino habla de la presencia de un megacolon tóxico. Si hay un neumoperitoneo en la placa, eso indica que el paciente se ha perforado. El estudio más importante en este momento agudo es la rectosigmoidoscopía. Solamente necesitamos introducir el rectosigmoidoscopio poquitos centímetros, 7, 8 centímetros, porque ya vamos a ver un recto con una mucosa friable y sangrante que cuando el endoscopio toca la mucosa, ya la mucosa sangra. A veces en los orificios de salida de las glándulas del Lieberkühn se observa la presencia de exudados. Hay que tomar biopsias de recto y si está afectado el sigma, también biopsias del sigmoides. Con el rectosigmoidoscopio se puede llegar hasta el ángulo esplénico, o sea que podemos ver si el paciente tiene solo el recto,
si tiene recto y sigma o si tiene recto, sigma y colon descendente. Finalmente, el ecodoppler. El ecodoppler se está utilizando bastante el ecodoppler porque cuando la enfermedad tiene mucha actividad, aumenta la vascularización de las asas y entonces se ven mayor índice en el Doppler, mayor índice de presencia de vasos sanguíneos en relación al grado de actividad inflamatoria que presenta ese paciente. Fuera del momento agudo, podemos hacer estudios ya con la enfermedad quiescente. Ahí se puede pedir un colon por enema con técnica de doble contraste. Se observa la pérdida de las austras del colon. Aparece un colon que se llama encaño de escopeta. Y pueden aparecer pseudopólipos. Los pseudopólipos son pólipos inflamatorios de 1,5 centímetros de longitud y no son verdaderos pólipos, o sea que no son lesiones premalignas. Otra prueba importante es la colonoscopía. La colonoscopía nos permite ver hasta dónde se extiende el compromiso del colon y si estamos en presencia de una pancolitis. Clasificamos a la enfermedad según los criterios de Truelove y Witts. Son criterios clínicos y de laboratorio de dos señores, Truelove y Witts, que nos permiten decir si es una colitis ulcerosa leve, si es grave o si es moderada. La colitis leve tiene menos de 4 deposiciones por día, con poco sangrado, sin fiebre, sin taquicardia, sin anemia y con un eritro menor de 30. Si es grave, tiene más de 6 deposiciones, sangrado profuso, anemia, taquicardia, fiebre y una eritro muy elevada. Y se considera moderada cuando los parámetros están entre la leve y la grave. Los pacientes que solo tienen proctitis, o sea, solo tienen compromiso del recto, se los trata con aminosalicilatos o con corticoides o con la asociación de ambos, pero siempre por vía tópica. Dentro de los aminosalicilatos se usa la mesalazina, se puede utilizar en supositorios, espumas o enemas, 500 a 1000 miligramos por día. También se puede usar corticoides tópicos. Por ejemplo, hay enemas de hidrocortisona, prednisolona, beclometasona y budesonide. Si se afecta el colon y el sigmoides, el recto y el sigmoides, o si se afecta también el colon descendente, el tratamiento de elección es darle aminosalicilatos, o sea, mesalazina, pero por vía oral. Acá ya no se usan en forma tópica, sino que se usan en forma oral, en una dosis más alta de 3 a 4 gramos por día. Si con la mesalazina, en general, en 8 semanas la enfermedad remite. Si solo con la mesalazina no se consigue la remisión,
se le puede agregar corticoides. En general se usa la meprednisona a una dosis de 40 a 60 miligramos por día. Si se trata de una colitis fulminante, el paciente debe estar internado, muchas veces en terapia intensiva, con plan de hidratación. Se utiliza hidrocortisona intravenosa a dosis elevadas y se puede usar ciclosporina como inmunosupresor. Una vez que se logra la remisión, el paciente pasa a estar en estado quiescente. Debe continuar con aminosalicilatos. Se usa la mesalazina a una dosis de 2 gramos por día como tratamiento de mantenimiento. Ese mantenimiento debe mantenerse a lo largo de toda la vida. Se consideran pacientes graves a los que no logran remisión con corticoides y mesalazina, y en esos graves se usan combinaciones de corticoides e inmunosupresores. Sobre todo se usa la azatioprina a una dosis de 1 a 3 miligramos por kilo por día. Con estos tratamientos prácticamente se controla el 85 o 90% de los pacientes. Sin embargo, a veces hay pacientes muy graves que no responden a ninguna de estas medicaciones y entonces en esos pacientes se utilizan inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que son anticuerpos monoclonales. Los que más se usan son el infliximab, el adalimumab y el golimumab. En general son anticuerpos monoclonales que se aplican por vía subcutánea o por vía intravenosa una vez por mes. Son tratamientos muy caros, salen más o menos $1.000 por mes. En los últimos años ha salido también al mercado el vedolizumab, que tendría un efecto bastante específico, ya que ataca una integrina que regula la migración de los leucocitos al intestino grueso. Se dan 300 miligramos al comienzo y luego otra dosis a las 2 y a las 6 semanas, y luego se pasa a administrar cada 8 semanas, siempre por vía intravenosa. También se está utilizando un medicamento llamado tofacitinib, que es un inhibidor de la quinasa Janus, a una dosis de 5 a 10 miligramos por día. En Japón se está usando lo que se llama la leucocitoaféresis. O sea, le hacen una especie de plasmaféresis donde le sacan leucocitos del paciente y le ponen nuevos leucocitos. Si el paciente tiene una colitis ulcerosa grave, con mucha actividad, muy extensa, muy resistente a los distintos tratamientos y que cuesta que el paciente se mantenga en remisión, ese paciente tiene altísimo riesgo de cáncer de colon. En esos pacientes se propone hacer la colectomía total. Lo que pasa es que en la colectomía total hay que sacar el colon y hay que sacar el recto.
Eso es una cirugía muy mutilante y en varones puede producir impotencia. Entonces se la ha cambiado por hacer una extirpación del colon, una colectomía, pero dejando el recto. Y se hace una unión entre el ilion y el recto, una ilio-recto anastomosis. Ahora, el problema es que vos le estás dejando el recto y la enfermedad puede seguir malignizando en el recto. Entonces hay que hacerle endoscopías cada 6 meses como para ver que no desarrolle un cáncer en ese remanente rectal. Bueno, con esto terminamos lo de colitis ulcerosa. Vamos a hablar un poquito de los aminosalicilatos. No sé si quieren preguntar algo de la colitis. Profe, en la colitis grave o fulminante, vos dijiste que es solamente hidrocortisona, no se usa aminosalicilato. En general es tan grave que no tiene mucho sentido darle los aminosalicilatos. Le das corticoides a dosis altas y le das como inmunosupresor ciclosporina, que es un inmunosupresor muy potente que se usa en los trasplantes. Y por supuesto, mucha vigilancia con el cirujano, porque si hace un megacolon tóxico, se dilata el colon y se perfora, hace una peritonitis y se muere. Como es un paciente que toma corticoides, no tiene buenas defensas, entonces se muere con mucha facilidad si hace una peritonitis. Así que hay que vigilar muchísimo el cuadro abdominal en terapia intensiva con el cirujano al lado. Pero en este caso, cuando se logra la remisión, ahí sí se utiliza el Sí, aminosaliciliato. sí, sí. Cuando se logra la remisión se le pone los aminosalicilatos. Ok, gracias. Vamos a hablar un poquito de los aminosalicilatos. Ya en 1980 se confirmó que el ácido 5-aminosalicílico es un compuesto que mejora a los pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn y ayudan a mantener la enfermedad en remisión. No se conoce muy bien cuál es el mecanismo exacto de acción. Algunos dicen que disminuye el número de radicales libres, otros dicen que disminuyen los leucotrienos, otros dicen que inhiben a la interleuquina 1. En general, en la colitis ulcerosa responden el 80% positivamente y tardan de 2 a 4 semanas en mostrar la respuesta positiva. En cambio, vamos a ver que en la enfermedad de Crohn el uso es mucho más controvertido. De hecho, hay algunos que dicen que en el Crohn no sirve para nada. Hay distintas formulaciones de los 5-aminosalicilatos. Una es la sulfasalacina, que fue el primero. Se usa una dosis de 2 a 4 gramos por día. Tiene un 5-aminosalicilato unido a una sulfa. La droga llega al colon y ahí por acción de las bacterias se separa la sulfa y se libera la molécula del 5-asa. Es la más barata, pero el problema es que puede tener efectos adversos por alergia a las sulfas. Vienen comprimidos de 500 miligramos. Después tenemos la olsalacina. La dosis es de 1 gramo por día, vienen comprimidos de 250 miligramos. Está el Asacol, la dosis es de 2,4 gramos por día, desde 800 miligramos a 2,4 miligramos por día.
Probablemente la que más se usa es la llamada pentasa o mesalacina. Pentasa o mesalacina. Acá el ácido 5-aminosalicílico está con una cubierta de etilcelulosa. Esa cubierta se rompe cuando llega al colon. Vienen comprimidos de 400 miligramos y viene en comprimidos y también en enemas. También tenemos la roguasa. La roguasa viene en enemas y supositorios. Y el valsalacide, que es parecido, tiene una mejor eficacia que la mesalacina, sobre todo en el control del sangrado y en el mantenimiento de las remisiones. En general, todos estos 5 ASA pueden tener como efectos adversos, pueden tener cefalea, rash, prurito, náuseas y vómitos, mareos. Está contraindicado en pacientes con gastritis, úlcera o en pacientes alérgicos a la aspirina. Entonces, bueno, conocer que tenemos varios 5 ASA. Los dos que se usan más son la sulfasalacina y la pentasa o mesalacina. Esos son los dos que más se utilizan. Así que son medicamentos que son bastante específicos para la colitis ulcerosa, sobre todo para mantener la colitis ulcerosa en remisión. Vamos a ver que la enfermedad de Crohn está bastante más discutido su uso. Está bastante más discutido su uso. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, Digamos, Ahora que estábamos hablando de tratamiento fulminante de la colitis ulcerosa, cuando usted habló que se hacía ileostomía definitiva o extirpación total de todo el colon, que en los varones eso producía usted difusión eréctil. si usted le saca todo el colon y le saca todo el recto, le va a tener que hacer una ileostomía definitiva. Y lamentablemente el paciente va a quedar con una bolsita y en esa bolsita se acumula una materia fecal líquida que proviene del intestino delgado. Hasta ahí entiendo, doctor. Esa operación se ha dejado un poquito de hacer porque como es gente joven, es muy feo que una persona joven termine con una bolsa de colostomía, de ileostomía, para toda la vida. Entonces, la operación que se está tratando de hacer es dejar el recto, sacar todo el colon y hacer una anastomosis entre el ilion y el recto. Pero lo que expliqué yo es que al conservar el recto, cuidado porque el cáncer lo puede hacer también en ese remanente de recto. Entonces usted lo va a tener que endoscopiar 2 veces al año para ver si no aparecen lesiones que para usted sean sospechosas de cáncer. Sí, Pero pero ahí claro, la pregunta mía es ¿por qué en varones causa difusión eréctil? causa disfunción eréctil porque los nervios que regulan la disfunción eréctil se ubican en la zona perirrectal. Entonces, cuando usted manosea en la cirugía para sacar el recto, muchas veces el cirujano daña esos nervios. Al dañar esos nervios se produce la disfunción eréctil. Doctor, buenas tardes. ¿Puede ser también por lesión de cadena simpática, eyaculación retrógrada o sequedad vaginal en las mujeres a causa de ese Sí, manoseo que usted acaba de decir? y sí, puede tener todas esas secuelas. Gracias. Por eso se trató de no hacer esas cirugías de tanta amputación, de hacer Ok, cirugías un poquitito menos radicales, dejando el recto, ¿no? Dejando el recto.
con el riesgo de que haga el cáncer en el recto, pero bueno, no es tan mutilante, ¿no? Hay que pensar que estos son personas jóvenes, entonces, bueno, hacerle una cirugía tan mutilante a una persona joven, uno siempre tiene un poquito más de cuidado, ¿no? No son personas añosas, sino que son personas jóvenes. Bueno, a mí acá lo que me importa para el examen es que usted recuerde que en el momento agudo el diagnóstico se hace con rectosigmoidoscopía y que recién cuando el tipo está quiescente de su brote agudo, usted le puede hacer la colonoscopía o le puede hacer el colon por enema. Esta es una primera cosa importante. Otro concepto importante, si la enfermedad es solo de recto, se trata con enemas de corticoides y enemas o supositorios de mesalazina. Pero si la enfermedad va más allá del recto, usted va a tener que usar la mesalazina por vía oral y los corticoides como meprednisona por vía oral, porque ya no le sirve el corticoide tópico, no le va a llegar, no llega hasta el colon descendente y hasta el sigmoide, si usted los usa por vía tópica. Y recordar que si usted tiene formas muy severas que no responden bien a los corticoides, bueno, le queda la posibilidad de usar el 5-ASA con el corticoide, con un inmunodepresor, que el que más se usa es la azatioprina, 1 a 3 miligramos por kilo por día. Con ese esquema, con esos esquemas que hemos dicho, el 85% de los pacientes andan bien, pero hay un 15% que tiene enfermedad muy grave, que sigue en actividad, y esos son los que van a tener que recibir anticuerpos monoclonales como el infliximab, el adalimumab, el golimumab, el vedolizumab o el tofacitinib, para ver si que con estas drogas más modernas, que son muy caras, en general salen más de $1000 por mes, si se puede con estas drogas controlar la actividad de la enfermedad. Acá el punto clave es que usted necesita que la enfermedad no esté activa, porque si la enfermedad está activa, el tipo va al cáncer de colon. Esto es así. Les voy a contar un casito y dejamos. Hace de esto unos 10 años, me entero que un alumno de 5º año, que estaba cursando medicina interna con nosotros, se internó en el CEMIC con un híleo. Como estaba internado en el CEMIC, nuestro decano era uno de los fundadores del CEMIC, el doctor Echegoyen. Entonces yo hablé con Echegoyen, le digo, mira, vos que vas al CEMIC siempre, andá, preguntame cómo está este pibe, porque me llama la atención que un pibe tan joven tenga un híleo. Tenía pibe 25 años. Bueno, él va a averiguar y me dice, no, Ricardo, lo operaron, el pibe tenía 2 cánceres de colon, 2, separados. Uno en colon derecho, otro en colon izquierdo. Digo, pero qué raro, un chico tan joven, 2 cánceres de colon. Me dice, no, pero este chico tiene una colitis ulcerosa. Ah, le digo, pero ¿y cómo? Dice, sí, la mamá es negacionista, entonces no aceptaba tratamientos farmacológicos y lo trataba al pibe con homeopatía. Entonces el pibe tuvo empezó la colitis a los 13 años. Claro, el tipo tuvo 10 años, 12 años de colitis activa, maltratada, sin tratamiento adecuado.
sin drogas que pusieran a la colitis en estado de quiescencia por la locura de la mamá, hizo 2 cánceres de colon. Bueno, la cosa que el pibe le sacan los 2 cánceres de colon, todo el mundo más o menos contento, a los 2 meses hace una metástasis lumbar enorme, de rápido crecimiento. El papá, que estaba separado de la mamá, se lo lleva a vivir a España. El pibe me escribía cartas de España a mi mail, me mandaba: doctora, aquí estoy, me estoy muriendo, estoy con morfina, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, me gustaban mucho sus clases, mándele saludos a los chicos. Un espanto. Me mandó 2 o 3 cartas, un día no me mandó más, y me escribió la mamá diciendo: mire, le escribo para decirle que falleció, él a usted lo quería mucho, entonces por eso me sentí obligada a comentarle de que él murió, para que usted lo sepa. ¿Para qué les cuento esto? Bueno, para que vean, un tipo con colitis ulcerosa, maltratada, no controlada, activa, durante 10, 12 años, 2 cánceres de colon, a falta de 1, 2. Y lo mató a los 25 años. Entonces no es una joda la colitis ulcerosa. No es una joda, es una enfermedad que puede ser jodida. Así como te cuento esta, te cuento que tengo un paciente en un geriátrico que tiene ahora 89 años, 88, está lúcido, pero está medio deteriorado por su edad. Y cuando voy a ver las indicaciones, el tipo tiene mesalacina. Entonces le pregunto a la familia por qué tiene mesalacina. La familia me dice: no, él tuvo una colitis ulcerosa cuando tenía 70 años, pero tuvo un solo episodio de actividad y con la mesalacina siempre estuvo quiescente su colitis. O sea, una colitis leve. Y bueno, no tuvo ninguna complicación tumoral porque su colitis no estaba en actividad, fue siempre una colitis leve. Entonces les muestro esto para mostrarles como las 2 caras de la moneda, ¿no? El paciente grave que actividad, 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 actividad y termina con un cáncer, y el paciente que tiene un solo brote en su vida, que nunca vuelve más a tener actividad, que está con mesalacina y que con la mesalacina se mantiene en remisión. Ahora que me estoy acordando, tuve otro paciente también, un homosexual de unos 60 años que había tenido una colitis ulcerosa a los 30 y también había tenido un solo brote de actividad y con la mesalacina el tipo estaba perfecto, nunca más había tenido actividad. Cuando yo lo trataba tenía 60 años, ahora debe tener 90, o ya se debe haber muerto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Si no, dejamos acá. Bueno, en la clase de la tarde vamos a hablar de Crohn y vamos a hablar de megacolon tóxico, extendernos un poquito más lo de megacolon tóxico. Así ya terminamos todo lo de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, nos Profe, vemos. Sí, una pregunta. Paciente grave, que tengo que dar corticoides y inmunosupresores. También tengo que intravenoso. esperar, siempre tengo que esperar a la remisión para dar el aminosalicilato. Eso aplica a todos los pacientes. En un grave, fulminante que está en terapia intensiva, no le dan aminosalicilatos. En general lo que se hace, se le da corticoides, ciclosporina, se lo evalúa todo el tiempo con el cirujano varias veces en el día, y si empieza a hacer el megacolon tóxico es quirúrgico. Es quirúrgico porque se perfora y hace una peritonitis, y como es un paciente que toma corticoides, porque tiene una colitis ulcerosa, en general el corticoide no tiene buenas defensas y entonces se muere de peritonitis. ¿Está? Bueno, quedamos así. Nos vemos a las 6:30. Chao, gracias, profe. Gracias, doctor. Chao.
Hasta luego, gracias, doctor. Chao, hasta luego.